Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer cuando estudia la Biblia, pero que todos los que la estudian honestamente terminan haciéndose. ¿Cómo era ir al baño en tiempos de Jesús? No es una pregunta frívola. Es una pregunta que toca la vida real de millones de personas que habitaron Palestina en el siglo I. Personas que comían, sudaban, se enfermaban, parían hijos y morían igual que nosotros. Entender cómo manejaban sus necesidades fisiológicas más básicas nos dice más sobre su mundo cotidiano que muchos discursos teológicos. Y lo que la arqueología, la historia y los propios textos bíblicos nos revelan es fascinante, a veces sorprendente y en muchos casos completamente contrario a lo que la imaginación popular supondría. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Empecemos donde vivía la mayoría de la gente en la Palestina del siglo I, el campo. Aproximadamente el 80% de la población de Judea y Galilea vivía en aldeas pequeñas, algunas con apenas 200 o 300 personas. En ese contexto rural, la respuesta a la pregunta de dónde hacían sus necesidades es directa: al aire libre, en campo abierto, lejos del núcleo habitado. Esta práctica no era anárquica ni descuidada, estaba regulada por la propia ley de Moisés. En Deuteronomio capítulo 23, versículos 12 al 14, la Torá da instrucciones explícitas. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, y tendrás entre tus armas una estaca, y cuando te sientes fuera, cavarás con ella, y luego cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti ninguna cosa indecente y se aparte de ti. Ese pasaje de Deuteronomio es notable por varias razones. Primera, demuestra que la higiene de las deposiciones era un asunto de legislación divina en el judaísmo antiguo, no un tema tabú o ignorado. Segunda, el mecanismo prescrito, cavar un hoyo y cubrirlo, es exactamente el método de saneamiento más básico y funcional que la salud pública reconoce como medida preventiva de enfermedades transmitidas por vía fecal-oral, como el cólera, la tifoidea y la disentería. Tercera, la motivación dada no es solo higiénica, sino teológica. La presencia de Dios en el campamento de Israel exige que el campamento sea limpio. Contaminación física y contaminación ritual estaban entrelazadas en el pensamiento bíblico. Los esenios de Qumrán, la comunidad monástica judía cuyos textos fueron descubiertos en los rollos del Mar Muerto entre 1947 y 1956, llevaban esta prescripción de Deuteronomio al extremo. El historiador Flavio Josefo, en su obra La Guerra de los Judíos, describe la práctica escénica con detalle. Los esenios defecaban en lugares excavados, alejados de la comunidad y orientados hacia el noroeste para que el viento alejara los olores, y cubrían inmediatamente los residuos. El día sábado, esto era especialmente riguroso porque trasladarse lejos de la comunidad para defecar podría interpretarse como trabajo, por lo que algunos esenios simplemente se abstenían de hacerlo en sábat. Los arqueólogos que excavaron Qumrán encontraron letrinas al noroeste del complejo principal, exactamente donde Josefo describía. Las ciudades contaban con infraestructuras más elaboradas. Las grandes ciudades del mundo greco-romano del siglo I, incluyendo las ciudades bajo influencia romana en Palestina, como Cesarea Marítima y Séforis, tenían letrinas públicas. Las letrinas romanas, llamadas foricae en latín, eran estructuras comunales sin divisiones de privacidad. Consistían en una larga banca de piedra o madera con agujeros a intervalos regulares, colocada sobre un canal de agua corriente que arrastraba los residuos. Los usuarios se sentaban uno junto al otro sin separaciones. Debajo de sus pies corría otro canal pequeño con agua, donde los romanos mojaban las esponjas que usaban a modo de papel higiénico, esponjas montadas en palos que en latín se llamaban xylospongium o tersorio. La arqueología ha encontrado letrinas públicas romanas bien conservadas en todo el mundo mediterráneo. En Éfeso, en la actual Turquía, se conserva una letrina pública del siglo I con capacidad para aproximadamente 48 personas simultáneamente. En Cesarea Marítima, ciudad
ciudad portuaria construida por Herodes el Grande sobre la costa del Mediterráneo y cuya influencia cultural romana era enorme, las excavaciones arqueológicas han encontrado sistemas de drenaje sofisticados que incluían letrinas conectadas a la red de cloacas. Los romanos que administraban Palestina vivían en estas ciudades romanizadas y traían consigo sus costumbres sanitarias. Pero Jesús no pasó su ministerio en Cesarea Marítima ni en las ciudades más romanizadas. Pasó la mayor parte de su vida en Nazaret, una aldea agrícola pequeña en Galilea, y su ministerio itinerante lo llevó principalmente por las aldeas y pueblos del lago de Galilea, por los caminos rurales de Judea y una sola vez registrada en los evangelios a Jerusalén para la última semana de su vida. Nazaret, en tiempos de Jesús, tenía entre 200 y 400 habitantes, según las estimaciones arqueológicas más recientes. No había letrinas públicas romanas en Nazaret. La gente usaba el campo abierto o, en el mejor de los casos, estructuras muy básicas. Las excavaciones arqueológicas en las casas judías del período del Segundo Templo, que abarca desde el siglo V antes de Cristo hasta el año 70 de nuestra era, revelan un panorama variado según la clase social. Las casas de las familias más acomodadas en Jerusalén, especialmente las del barrio del Segundo Templo, descubierto en la actualidad bajo el barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, tenían mikvaot, piscinas rituales de inmersión, y en algunos casos instalaciones de baño. Algunas de estas residencias aristocráticas tenían también lo que los arqueólogos identifican como letrinas privadas, básicamente agujeros sobre pozos ciegos o sobre canales que llevaban los residuos al exterior. La casa de piedra típica de una familia judía de clase media en una aldea galilea del siglo I era mucho más sencilla. Generalmente constaba de una sola habitación principal con un área elevada para dormir y un área inferior para los animales domésticos, que convivían con la familia en invierno para proporcionar calor. No había letrina interior. Para sus necesidades, los habitantes usaban el exterior de la aldea, algún campo próximo o en todo caso un recipiente de cerámica que luego vaciaban fuera. El arqueólogo israelí Yitzhak Hirschfeld, que excavó numerosos sitios domésticos del período, describió las casas campesinas galileas del siglo I como funcionales y austeras, sin lujos sanitarios de ningún tipo. Jerusalén era una ciudad de mayor densidad y sofisticación, con una población que durante las grandes fiestas de peregrinación, la Pascua, Pentecostés y las fiestas de los tabernáculos, se multiplicaba varias veces, llegando según algunas estimaciones a superar las 200.000 personas en la ciudad y sus alrededores inmediatos. El problema del saneamiento era real y urgente. La ciudad de Herodes el Grande había sido construida y ampliada con ambición monumental. El historiador Josefo describe a Jerusalén como una ciudad magnífica. Había canales subterráneos y cisternas para el abastecimiento de agua. Había un sistema de drenaje que evacuaba los residuos del templo, pero para la masa de peregrinos y habitantes comunes, las opciones eran limitadas. El agua jugaba un papel central en la vida de todo judío piadoso del siglo I, pero no principalmente por razones de higiene en el sentido moderno, sino por razones de pureza ritual. El sistema de pureza e impureza en el judaísmo del Segundo Templo era sumamente elaborado. Había distintos grados de impureza ritual, algunas de las cuales se contraían simplemente por tocar ciertos objetos o personas, y las formas de purificarse variaban según el grado de impureza. La más común era la inmersión en agua, ya fuera en una fuente natural, un río, el mar o un mikvé. El mikvé era una piscina de inmersión ritual construida según especificaciones precisas establecidas por la tradición farisaica. Debía contener al menos 40 seas de agua, una medida equivalente a aproximadamente 300 litros o algo más. El agua debía ser agua viva, es decir, agua que llegara de manera natural, no transportada en recipientes. Una cantidad mínima de agua natural
se mezclaba con el agua agregada artificialmente para consagrar toda la piscina. Los arqueólogos han encontrado mikvaot en una cantidad extraordinaria en toda Palestina. Solo en Jerusalén se han encontrado más de 200 mikvaot del período del Segundo Templo. Hay mikvaot en Qumran, en Masada, en las aldeas galileas de Gamla y Migdal. El lavado de manos que los fariseos prescribían antes de comer, el tema del conflicto registrado en Mateo 15 y Marcos 7, no era un lavado de manos higiénico en el sentido moderno. Era un ritual de purificación. El Talmud describe el procedimiento. Se vierte agua sobre las manos desde una vasija, al menos un cuarto de log, es decir, unos 75 mililitros. Las manos se frotan una contra la otra y se vuelve a verter agua. Algunas escuelas exigían el lavado hasta la muñeca, otras hasta el codo. Era un gesto ritual con significado religioso, no una medida sanitaria. Aunque, paradójicamente, el efecto sanitario era real, aunque la motivación fuera religiosa. Deja tu like, suscríbete y comparte. Bañarse el cuerpo completo en la Palestina del siglo I era algo que ocurría con mucha menor frecuencia de lo que una persona del siglo XXI imaginaría. No había agua corriente en las casas. El agua se acarreaba desde pozos, cisternas o fuentes, y era un recurso valioso especialmente en las regiones más áridas de Judea. Para la mayoría de la gente, un baño corporal completo era un evento ocasional, no diario. Los baños públicos romanos, las thermae, eran una institución característica de las ciudades romanas, pero completamente ajena a la tradición judía. En las ciudades con fuerte presencia romana de Palestina, como Cesarea Marítima, Escitópolis o Tiberias, había termas. El Talmud registra que Tiberias fue construida sobre un antiguo cementerio judío, lo que la hacía ritualmente impura. Los termas romanos, con sus salas de calor, de vapor y de agua fría, eran establecimientos mixtos donde hombres y mujeres se bañaban, algo incompatible con los valores de modestia judíos. El aceite jugaba un papel importante en la higiene corporal en el mundo antiguo mediterráneo. Antes de la invención del jabón tal como lo conocemos hoy, la práctica era aplicar aceite de oliva al cuerpo, hacer ejercicio o actividades físicas para que la mezcla de aceite y sudor aflojara la suciedad, y luego raspar todo con un instrumento curvo de metal o hueso llamado strigil en latín. Esta era la práctica greco-romana. En el contexto judío, el aceite era también un artículo de lujo con múltiples usos: alimenticio, cosmético, medicinal, religioso. La unción con aceite tenía significado ritual importante, como en el bautismo de reyes y sacerdotes. La mujer que ungió los pies de Jesús con perfume caro, narrada en los 4 evangelios, estaba realizando un gesto de hospitalidad y honor extraordinariamente costoso. Los pies merecen un apartado especial porque en la cultura del siglo I en Palestina, los pies eran la parte más contaminada del cuerpo. Las calles de las ciudades y los caminos rurales no estaban pavimentados en su mayoría. Las sandalias, que eran el calzado más común, dejaban los pies expuestos a toda esa contaminación. Lavar los pies de un huésped al llegar a una casa era el gesto de hospitalidad básico en esa cultura, y era un trabajo tan humilde que, según la tradición rabínica, un discípulo no debía lavar los pies de su maestro porque eso equivalía al trabajo de un esclavo. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos en la última cena, narrado en Juan capítulo 13, ese gesto tiene un impacto enorme precisamente por ese contexto cultural. No es simplemente una demostración de humildad en abstracto. Es el maestro haciendo el trabajo más vil y degradante de la hospitalidad doméstica. La reacción de Pedro, que dice que Jesús jamás le lavará los pies, es completamente comprensible dentro de ese contexto. Era escandaloso. Y la respuesta de Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, convierte ese gesto higiénico en una metáfora teológica de purificación que solo funciona si se entiende la carga cultural del acto. Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y bautizando en el río Jordán, dice en los 4 evangelios que no es digno de desatar la sandalia del que viene detrás de él. Desatar la sandalia era otra tarea de esclavo, asociada con los pies sucios
y la limpieza del calzado. La imagen que Juan usa para expresar su propia pequeñez ante Jesús es la del trabajo más humilde en torno a la parte más contaminada del cuerpo. La audiencia judía del siglo I entendería esa metáfora de inmediato en toda su intensidad. El saneamiento deficiente tenía consecuencias sanitarias enormes en el mundo antiguo. Las enfermedades transmitidas por vía fecal-oral, el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis A, la disentería amebiana, la poliomielitis, eran endémicas. Los parásitos intestinales eran universales. El estudio paleopatológico de restos óseos del período del Segundo Templo en Israel ha encontrado evidencia de anemia, infecciones crónicas y desnutrición en una porción significativa de la población. Las condiciones de vida que facilitaban estas enfermedades eran precisamente las de un mundo sin saneamiento moderno. La esperanza de vida media en la Palestina del siglo I era marcadamente inferior a la actual. Aunque esta estadística es engañosa porque está muy distorsionada por la altísima mortalidad infantil. Si un niño sobrevivía los primeros 5 años de vida, sus probabilidades de llegar a adulto mejoraban considerablemente. Los evangelios mencionan numerosas curaciones de enfermedades que en muchos casos son consistentes con patologías relacionadas con el saneamiento deficiente. Las fiebres, que podían ser malaria o tifoidea, las enfermedades que producían parálisis y que incluían la poliomielitis, los problemas de hemorragia crónica como el de la mujer que había padecido 12 años de flujo de sangre y a quien Jesús cura en Mateo 9. La enfermedad más cargada de significado social y religioso era la lepra, aunque el término hebreo tzarat que la Biblia usa abarcaba posiblemente un conjunto de enfermedades de la piel distintas. Los enfermos de tzarat eran declarados impuros por el sacerdote. Debían vivir fuera de la comunidad, llevar las ropas rasgadas, el cabello suelto y gritar impuro, impuro cuando alguien se acercaba. Eran los más excluidos de la sociedad judía del siglo I, que Jesús tocara físicamente a un leproso. Como narran los evangelios en múltiples ocasiones, era una transgresión deliberada y audaz de las fronteras de pureza e impureza que estructuraban la sociedad entera. El Templo de Jerusalén, con su enorme afluencia de peregrinos y el sacrificio constante de animales, planteaba desafíos sanitarios monumentales. Los rollos del Mar Muerto y el Talmud describen los sistemas que el templo tenía para manejar la sangre de los sacrificios y los desechos orgánicos. Había canales de agua que corrían bajo el piso del templo para evacuar la sangre hacia el exterior. Grupos de sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener la limpieza ritual del recinto, mantener limpio ese espacio durante las fiestas de peregrinación, cuando cientos de miles de personas y miles de animales se congregaban. Era un desafío logístico enorme. El estanque de Siloé, mencionado en Juan 9, donde Jesús envía al ciego de nacimiento a lavarse, era parte del sistema de abastecimiento de agua de Jerusalén. Las excavaciones revelaron el canal y el estanque con gran precisión arqueológica. El estanque de Siloé era probablemente uno de los lugares donde los peregrinos se purificaban ritualmente antes de subir al templo. Su ubicación en la parte baja de la ciudad de David, cerca del sistema de drenaje de la ciudad, confirma que el agua fluía hacia abajo arrastrando los residuos fuera de la zona sagrada. Los choques culturales entre judíos y romanos en materia de higiene y uso del cuerpo eran reales y documentados. Los romanos consideraban extravagante la práctica judía de la circuncisión. Los judíos consideraban obscenas las termas mixtas y los juegos atléticos en los que los participantes competían desnudos. El libro de los Macabeos describe cómo durante la persecución de Antíoco IV, algunos judíos helenizados se sometían a cirugías para deshacer la circuncisión, el epispasmo, para poder participar en los juegos sin ser identificados como judíos.
La pureza ritual judía, con sus reglas sobre alimentos limpios e impuros, sobre contacto con cadáveres, sobre flujos corporales, sobre el trato con gentiles, creaba una barrera de separación social que los romanos encontraban incomprensible y a veces irritante. El filósofo romano Tácito, escribiendo a finales del siglo I, describe a los judíos como un pueblo que se abstiene de comer con los de otras naciones. Desde el punto de vista judío, no era desprecio sino obediencia a la ley. Esa tensión estaba presente en el trasfondo de toda la vida pública en la Palestina romana del siglo I. Entender la higiene cotidiana en tiempos de Jesús no es un ejercicio de curiosidad morbosa, es una puerta de entrada a la encarnación. El Evangelio de Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne, no una abstracción espiritual, sino un cuerpo humano concreto que necesitaba comer, dormir, sudar, defecar. Un cuerpo que caminaba por caminos polvorientos y llegaba a los hogares con los pies cubiertos de lo que la calle tenía. Un cuerpo que vivió en aldeas sin saneamiento moderno, que tocó enfermos cubiertos de llagas, que se sentó con pecadores en cuyas casas la pureza ritual habría sido imposible de mantener. La teología de la encarnación dice que Dios eligió este mundo exactamente como es, no una versión idealizada o aséptica de él. Eligió nacer en un establo, que era al mismo tiempo la habitación de los animales y el lugar de todos los olores y desechos que los animales producen. Eligió vivir en Nazaret, una aldea sin importancia donde no había letrinas romanas ni mikvaot aristocráticas. Eligió tocar leprosos, comer con publicanos, caminar por caminos que eran también caminos de impureza ritual. Cuando Pedro se niega a que Jesús le lave los pies, hay en ese rechazo algo más que humildad mal entendida. Hay la incomodidad de permitir que lo sagrado toque lo más mundano y ordinario del cuerpo humano. La respuesta de Jesús rompe esa incomodidad. La santidad no se contamina al tocar lo cotidiano. Al contrario, lo transforma. Eso es lo que hace la encarnación. Y entenderlo, hasta en sus detalles más prácticos y terrenales, cambia la manera en que se lee cada página de los evangelios. Un detalle más que pocos conocen. Los evangelios mencionan en varias ocasiones el uso de ungüentos, perfumes y aceites con un valor extraordinario. La mujer de Betania, que vierte sobre la cabeza de Jesús un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, narrado en Mateo 26, usa un nardo puro cuyo valor el Evangelio de Juan estima en 300 denarios, casi el salario anual de un trabajador. Ese perfume no era solo un lujo estético. En un mundo sin desodorantes, sin agua corriente, con acceso limitado al baño, los ungüentos perfumados cumplían también la función práctica de enmascarar los olores corporales de una vida sin higiene moderna. La misma mujer descrita en Lucas 7 que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su cabello, además los unge con perfume. Esos gestos tienen también una dimensión corporal concreta que los hace aún más íntimos y poderosos. El agua de lluvia era recolectada en cisternas bajo las casas y en el interior de los patios. En Jerusalén, ciudad construida sobre roca calcárea sin ríos permanentes dentro de sus muros, la dependencia de las cisternas era total. El sistema de cisternas bajo el monte del templo era uno de los más grandes del mundo antiguo, capaz de almacenar millones de litros. Las lluvias de invierno llenaban las cisternas y ese agua se usaba durante el verano seco, para lavar la ropa, para cocinar, para el consumo humano y para los rituales de pureza. Todo dependía de ese agua almacenada. Usar agua para lavarse el cuerpo de manera rutinaria era un lujo que la escasez no siempre permitía. Por eso, el lavado de manos ritual antes de comer era mucho más factible y generalizado que el baño corporal completo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.